Bienvenidos a Vinilo Enfermos. Hoy os voy a hablar de las cápsulas P-Mount, también llamadas T4P, y os voy a contar porque creo que son bastante interesantes si estáis pensando en compraros vuestro primer tocadiscos. Lo primero que os voy a contar son los tres tipos principales de cartuchos o cápsulas que hay en función del ajuste que tienen, de la manera que tienen de acoplarse al brazo. Las más habituales son las cápsulas que se acoplan a un cabezal y es el cabezal lo que se ajusta al brazo. La ventaja que tienen estas cápsulas es que normalmente son de mayor calidad, hay un rango enorme y una variedad enorme para elegir, y el mayor problema que tienen es que tienes que alinearlas, tienes que ajustarlas milimétricamente. De hecho, normalmente se utiliza uno de estos que se llama Protractor. Este es comprado, pero lo puedes sacar de internet, imprimirlo y hacerlo en un cartón, en un papel, y te vale para ajustar el ángulo, la dirección en la que la aguja apoya sobre el disco para que sea el ángulo perfecto. El segundo tipo de cartuchos es el T4P, también conocido como P-Mount, y es el que vamos a hablar ahora. El tercer tipo de cartuchos o cápsulas son estas Concord, diseñadas por Ortofon, aunque también ya hay otros fabricantes que tienen licencia para fabricarlas. Me parece que Reloop las hace también, y la ventaja que tienen es que tienen el conector de las cápsulas estándar, se pueden conectar a la mayoría de brazos de tocadiscos de alta gama o de DJ, y además no hace falta alinearlos, no tienen tornillos por ningún lado y no hace falta ningún ajuste, simplemente cambias una aguja por otra cuando tienes que reemplazarla, directamente el cartucho va al brazo y listo. Este tipo de cápsulas P-Mount las inventó Technics en 1980 y empezó a introducirlas en todos sus tocadiscos de gama media, en estos que venían con los equipos de música, como por ejemplo este que tengo yo aquí. Este es el Technics SL D30 y es uno de los tocadiscos que más se ven en las aplicaciones de segunda mano. Si estáis buscando un tocadiscos usado, baratito, este se encuentra muchas veces por 50-60 euros, y simplemente a veces hay que cambiarle nada más que la aguja, o a veces no tienen ni cápsula, hay que comprar la cápsula entera, pero en todo caso es una inversión yo creo que bastante barata para poder empezar con un tocadiscos de calidad. Esta cápsula que veis aquí es la P24 de Technics y es la que venía normalmente montada en la mayoría de estos tocadiscos de fábrica, y solía venir con esta aguja naranja muy característica, y ahora mismo pues la marca Tucker, que hace agujas compatibles con casi todas las marcas, pues sigue fabricando esta aguja. Casi todos los fabricantes de cápsulas y de agujas hicieron y siguen haciendo hoy en día algunos modelos especiales para este tipo de brazos, y tienen que ajustarse a las especificaciones de Technics, que básicamente son que tienen que pesar 6 gramos y tener un tracking force de 1,5 gramos, 1,5. Y además normalmente incluyen un adaptador como este, que permite que cualquier cápsula P-Mount pues la metas en el adaptador y la puedas convertir en una estándar para atornillarla a un cabezal como este. Mi recomendación es que en lugar de cambiar solo la aguja que viene, invirtáis un poco en una cápsula nueva. Esta que compré yo vale 49,50, cápsula más aguja. Es de Audio-Técnica, es la 311 EP, y luego pues la aguja nueva cuesta unos 29,50 si quieres comprar una aguja elíptica. También las hay esféricas, que son más baratas, pero yo para estos tocadiscos utilizo siempre agujas elípticas porque dan mejor calidad de sonido. Aquí tengo una aguja elíptica de repuesto para esta cápsula porque ya le tocaba cambiarla. Cuando empecé a comprar cápsulas de estas, pues miré todas las que había en el mercado en ese momento. Me gustaba mucho la Ortofon OMP, pero era muy cara para aquel entonces, unos 90 euros. En otro Technics que tuve igualito que este, puse por ejemplo la cápsula Shure M92E, que también es P-Mount, lleva estas agujas rojas y la verdad que suena fenomenal. Otra opción más moderna es la ATU 4040 EP, es una cápsula de alta gama ya, es también P-Mount, pero cuesta unos 150 euros y las agujas son también carillas, están por 40 euros la aguja suelta. Así que bueno, si queréis alta calidad podéis mirar porque hay marcas de las buenas que tienen cartuchos de este estilo, y si queréis un sonido muy delicado, pues bueno, aunque en realidad la idea de esto yo creo que es tener un equipo baratito y que suene decente, con lo cual no tiene mucho sentido gastarse 100 euros en una cápsula para un tocadisco que te ha costado 50. En resumen, mi propuesta es tocadiscos usado de unos 50-60 euros. La cápsula Audio-Técnica que os he dicho, la 311 EP, cuesta 49,50 me parece ahora mismo, si buscáis por ahí incluso menos. Y por unos 100 euros tendréis un tocadiscos, una cápsula y una aguja más que decentes para empezar en el mundo del vinilo sin tener miedo de que estropeéis los discos ni nada de eso. Espero como siempre que os haya parecido útil el vídeo, y no olvidéis por favor dejadme vuestros likes y vuestros comentarios ahí abajo, que me vienen muy bien para que el canal siga creciendo, y no olvidéis suscribiros porque dentro de poco habrá nuevos vídeos. Un saludo.